Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy, listos para sumergirnos en un tema que, la verdad, ha estado en boca de todos. Probablemente ya lo adivinaron por el título, y sí, vamos a hablar de Anne Ercel, o mejor dicho, del revuelo que se ha generado a su alrededor. Últimamente parece que cada titular sobre ella viene cargado de polémica, y la verdad, entiendo que muchos de ustedes estén cansados de escuchar siempre lo mismo. Así que hoy vamos a intentar analizar un poco más a fondo qué está pasando, qué hay detrás de todo este ruido mediático y si realmente hay motivos para tanto escándalo. Si te interesa saber mi opinión, si quieres conocer algunos detalles que quizás se te han escapado y sobre todo, si quieres formar tu propia opinión sobre todo este tema, te invito a que te quedes hasta el final. Y ya que estás aquí, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y así formar parte de esta comunidad que está creciendo cada día. Empecemos. A ver, seamos sinceros, Hande Erçel es una de las actrices turcas más populares del momento. Su talento, su belleza innegable y su carisma la han catapultado a la fama internacional. Pero como suele suceder con las figuras públicas de alto perfil, la fama también trae consigo una buena dosis de escrutinio y controversia. Y últimamente parece que Hande está recibiendo más de lo segundo que de lo primero. Uno de los puntos que más se le critican es, sin duda, su trabajo actoral. Muchos la acusan de ser una actriz sobrevalorada, argumentando que su éxito se debe más a su belleza que a su talento real. Se le achaca falta de expresividad, interpretaciones planas y en general, una falta de profundidad en sus personajes. Es cierto que algunas de sus actuaciones han recibido críticas negativas, y que quizás no todas sus elecciones de proyectos han sido las más acertadas. Pero también es importante recordar que la actuación es un arte subjetivo. Lo que a uno le parece brillante a otro puede parecerle mediocre. Además, Hande ha demostrado en ocasiones ser capaz de ofrecer interpretaciones convincentes y emotivas. Tal vez no sea la mejor actriz del mundo, pero tampoco creo que sea justo tacharla de mala actriz sin más. Para profundizar en este punto podríamos analizar algunas de sus actuaciones más controvertidas. Por ejemplo, su papel en Sen Kalkapm Lofi Sindeer la catapultó a la fama global, pero también atrajo críticas por la supuesta falta de química con su CEO protagonista y por la superficialidad del personaje. ¿Realmente era una interpretación deficiente, o el problema radicaba en el guión y la dirección? Es justo juzgar a una actriz por un único papel, especialmente cuando se trata de una comedia romántica ligera. Por otro lado, en proyectos como Azize, donde interpretaba un papel más dramático y complejo, pudimos apreciar una faceta diferente de Hande. Si bien la serie no tuvo el éxito esperado, su actuación fue generalmente bien recibida. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de elegir proyectos que permitan a los actores mostrar su versatilidad y desafiar sus propios límites. Podría ser que Hande, en su búsqueda de popularidad y éxito comercial, haya optado por proyectos que no le permiten explotar todo su potencial. Debería arriesgarse más con papeles menos convencionales, aunque eso implique sacrificar parte de su fama. Otro tema recurrente en el escándalo Hande Erçel es su vida personal. Sus relaciones sentimentales, sus cambios de look, sus decisiones profesionales, todo parece ser objeto de debate y crítica constante. Se le ha acusado de buscar la fama a través de sus romances, de someterse a cirugías estéticas para mantener su imagen y de tomar decisiones profesionales únicamente por interés económico. Es cierto que Hande es una figura pública y que, como tal, su vida está expuesta al ojo público. Pero también es cierto que tiene derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones sin tener que rendir cuentas a nadie. ¿Realmente importa con quién sale, si se ha hecho algún retoque o qué tipo de proyectos elige? Creo que deberíamos centrarnos más en su trabajo como actriz y menos en los detalles de su vida personal. Profundizando en este punto, la obsesión mediática con la vida amorosa de Hande es un claro ejemplo de cómo la sociedad sigue perpetuando estereotipos de género. Se espera que las mujeres famosas sean siempre jóvenes, bellas y disponibles para ser juzgadas por sus relaciones sentimentales. Cada vez que Hande inicia o termina una relación, los medios se lanzan a especular sobre los motivos, las consecuencias y el futuro de su carrera. ¿Acaso los actores masculinos reciben el mismo escrutinio? ¿Se les juzga de la misma manera por sus elecciones amorosas? En cuanto a las supuestas cirugías estéticas, este es un tema delicado que toca la fibra sensible de la imagen corporal y la presión social.
Es innegable que Ande ha experimentado cambios en su apariencia física a lo largo de los años, pero ¿acaso eso la convierte en culpable de algo? ¿No tiene derecho a mejorar su aspecto si así lo desea? El problema radica en la idealización de la perfección y la imposición de estándares de belleza inalcanzables. Si Ande se ha sometido a cirugías, es una decisión personal que no debería ser motivo de juicio público. En lugar de criticarla, deberíamos reflexionar sobre por qué sentimos la necesidad de opinar sobre el cuerpo de los demás y sobre cómo podemos promover una imagen corporal más positiva y realista. Y luego está el tema de las redes sociales. Ande es una figura muy activa en Instagram, donde comparte fotos de su vida diaria, promociona sus proyectos y se relaciona con sus fans. Pero como ocurre con muchas celebridades, su presencia en redes sociales también ha sido motivo de controversia. Se le ha acusado de usar filtros y retoques excesivos en sus fotos, de promover un estilo de vida poco realista y de ser superficial y frívola. Es cierto que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, permiten a las celebridades conectar directamente con sus fans y controlar su propia narrativa. Por otro lado, también pueden ser un caldo de cultivo para la crítica, el acoso y la desinformación. Creo que es importante recordar que lo que vemos en Instagram es solo una pequeña parte de la realidad, y que no debemos juzgar a las personas basándonos únicamente en lo que vemos en sus perfiles. En este sentido, es fundamental desarrollar un pensamiento crítico y no dejarse llevar por la imagen idílica que se proyecta en las redes sociales. Las celebridades, al igual que todos nosotros, tienen días buenos y días malos, inseguridades y complejos. Su vida no es perfecta, aunque intenten mostrar lo contrario. Además, es importante recordar que las redes sociales son una herramienta de marketing para las celebridades. Utilizan sus perfiles para promocionar sus proyectos, construir su marca personal y generar ingresos. No podemos esperar que sean completamente transparentes y honestas sobre su vida privada, ya que eso podría perjudicar su imagen pública. Pero volviendo al tema principal, entiendo perfectamente que algunos de ustedes estén cansados de escuchar hablar de Ande Ercel y de sus supuestos escándalos. La verdad es que el tema puede llegar a ser repetitivo y a veces incluso aburrido. Pero creo que es importante intentar entender por qué se genera tanto ruido a su alrededor. ¿Es realmente porque es una mala actriz y una persona superficial, o hay otros factores en juego? ¿Hay quizás una cierta envidia o resentimiento hacia su éxito? ¿O simplemente es que la prensa y las redes sociales se aprovechan de su popularidad para generar clics y visitas? Creo que la respuesta es una combinación de todo lo anterior. Ande Ercel es una figura pública que genera mucha atención y, como tal, está expuesta a la crítica y al escrutinio constante. Sus detractores aprovechan cualquier oportunidad para atacarla, mientras que sus fans la defienden a capa y espada. La prensa y las redes sociales se encargan de amplificar el ruido, generando un ciclo de controversia que parece no tener fin. La envidia juega un papel fundamental en este fenómeno. El éxito de Ande es innegable, y eso despierta sentimientos de resentimiento en algunas personas. Es más fácil criticar y devaluar el trabajo de los demás que reconocer su talento y esfuerzo. Además, la sociedad tiende a ensalzar a las celebridades hasta la idolatría y luego disfruta derribándolas de su pedestal. Es un ciclo destructivo que alimenta la cultura del odio y la negatividad. La prensa, por su parte, se beneficia de este ciclo. Los escándalos venden, y Ande es una fuente inagotable de titulares jugosos. No importa si las noticias son ciertas o falsas, lo importante es generar clics y visitas. La ética periodística queda en segundo plano cuando se trata de obtener beneficios económicos. Las redes sociales, como ya hemos mencionado, amplifican el ruido y permiten que los comentarios negativos se propaguen rápidamente. El anonimato que ofrecen las plataformas online fomenta la impunidad y permite que las personas se sientan libres de insultar y acosar a los demás sin consecuencias. En definitiva, creo que es importante intentar ver las cosas con perspectiva y no dejarse llevar por el hype mediático. Ande Ercel es una actriz con sus virtudes y sus defectos, como todos los demás. No es perfecta, ni pretende serlo. Pero tampoco creo que se merezca todo el odio y la crítica que recibe. Creo que deberíamos centrarnos más en su trabajo como actriz y menos en los detalles de su vida personal. Y sobre todo, creo que deberíamos ser más respetuosos y tolerantes con los demás, incluso con aquellos que no nos gustan. Para lograr esto, es fundamental educar a la sociedad sobre la importancia del respeto, la empatía y la tolerancia. Debemos
Enseñar a las nuevas generaciones a valorar a las personas por sus cualidades internas y no por su apariencia física o su estatus social. También debemos promover el pensamiento crítico y alentar a las personas a cuestionar la información que reciben de los medios de comunicación y las redes sociales. Es necesario recordar que las celebridades son seres humanos con sentimientos y emociones. Sus acciones tienen un impacto en sus vidas, y el acoso y la difamación pueden tener consecuencias devastadoras. Debemos ser conscientes del poder de nuestras palabras y evitar contribuir a la cultura del odio y la negatividad. Así que, después de todo este análisis, llegamos al final. ¿Qué podemos concluir? Que Andy Ercel es una figura pública que genera mucha controversia, que su trabajo actoral es objeto de debate constante, que su vida personal está expuesta al escrutinio público y que su presencia en redes sociales es motivo de crítica. Pero también podemos concluir que es una persona con sus virtudes y sus defectos, que tiene derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones, y que no se merece todo el odio y la crítica que recibe. En resumen, Andy Ercel es una víctima de su propio éxito y de la cultura mediática que glorifica y luego destruye a las celebridades. Y eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya ayudado a formar su propia opinión sobre este tema tan controvertido. Me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con mi opinión? ¿Creen que Andy Ercel se merece toda la crítica que recibe? ¿O creen que es una actriz talentosa que simplemente está siendo víctima de su propio éxito? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y recuerden, sean respetuosos, sean tolerantes y no se dejen llevar por el hype mediático. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.